En este vídeo vamos a hablar de las posturas que adopta al dormir un gato cuando está enfermo. Porque esto la verdad es que es francamente práctico y sencillo de hacer, no cuesta nada, simplemente es que os fijéis mientras vuestro gato está durmiendo en cómo son esas posturas y también algunos consejos que os voy a dar cara a que observéis otra serie de comportamientos que junto con estas posturas a la hora de dormir nos informe muy claramente de que algo grave le está pasando a nuestro gato. Como os explico en este vídeo. Mirad, esto no es exactamente una postura, pero ya os digo que si podéis ya identificarlo va a ser fácil de entender que el animal está enfermo. Lo que ocurre es que no es un parámetro muy estándar. Se trata de que os fijéis si el gato duerme más de lo habitual. Ya sé que es difícil, pero hay propietarios que pues conviven con mucha proximidad a su gato, que lo tienen muy controlado y son capaces de evaluar en un momento dado, decir, oye, pues mi gato, que yo antes veía que dormía unas 12 horas, ahora te duerme 18 horas. Esas 18 horas evidentemente ya es excesivo. Ese exceso ya nos da una primera pista. Vuelvo a decir, no es fácil, la mayoría no os vais a percatar, sino que os vais a fijar más en las siguientes posturas. La primera de estas posturas es que claramente el gato notáis que duerme mucho más encorvado, pero es que además con la cabeza metida hacia su pecho buscando el abdomen. Es una postura ultraprotectora, indicativa de que al animal algo le duele y le está doliendo bastante. Y sin darse cuenta, a la hora de dormir adopta esta forma de dormir, esta postura, porque digamos que es la que más le relaja y más le autoprotege. A continuación, fijaros que el gato, cuando suele estar enfermo, duerme en sitios inusuales. Tú estabas acostumbrado a ver dormir a tu gato siempre en no sé qué sitio, puede ser el respaldo del sofá o yo qué sé, el sitio que el gato duerma, no vamos a entrar en eso ahora, y ahora resulta que duerme en un rincón justo detrás del sofá, o como que si quisiera que nadie le viese. Esto es muy indicativo de que el gato está enfermo. Cualquiera en el gato, cuando no se encuentra bien, aunque te quiera mucho y te tenga muchísimo afecto, el animal pensar que en su psicología interna no deja de ser más que un depredador de pequeño tamaño que antiguamente también era presa de depredadores más grandes. Y por lo tanto, cuando se encuentra muy mal, no lo piensa, pero digamos que su comportamiento le lleva a esconderse para que nadie detecte que no está al 100% de sus cualidades. Es una medida de autodefensa. Es cierto que me diréis, es que esto mi gato no lo hace y estaba enfermo. También hay que reconocer que cada vez el gato, de convivir con nosotros, esta forma de actuar la va perdiendo, pero generalmente la mayoría de gatos todavía conserva esta manera de actuar. También, y esto ya es muy grave, tremendamente grave esta postura, es que notéis que el gato, en vez de dormir como habitualmente, pues dormía el gato, te duerme completamente de lado. Y además notáis que su abdomen sube y baja mucho, es decir, que tiene una respiración acelerada. Esto es indicativo de una enfermedad sistémica grave. Posiblemente el animal tenga incluso hasta una fiebre elevada. En estos casos, cuando lo veáis dormir así, directamente llevarlo al centro veterinario, porque habrá que hacerle varias pruebas para identificar qué enfermedad está provocando ese tipo de postura a la hora de dormir. Unido a todo esto, notaréis evidentemente que el gato, primero, está muy apático, no es el clásico gato juguetón, no interacciona contigo. En segundo lugar, notaréis que cuando se despierta y va al arenero, el arenero no lo utiliza, hace sus necesidades casi siempre fuera del arenero, en cualquier sitio de la casa. Esto, lógicamente, podría ser un cambio de comportamiento. No porque un gato no utilice el arenero tenéis que pensar que está enfermo, pero si lo veis dormir en alguna de estas posturas que os he comentado y encima no utiliza correctamente el arenero, cuando anteriormente sí que lo hacía, claramente nos quiere decir el animal que no se encuentra nada bien. Y evidentemente, y esto es de cajón,
El animal tiene cambios en su comportamiento alimentario. Come mucho menos y a mí que coma menos pues quizás no me preocupa. Lo que sí que es tremendamente urgente y de verdad que os tiene que hacer llevar al gato de urgencia al veterinario es que el animal observéis que además de no comer prácticamente no beba. Esto es un problema ya de urgencia, porque sin comer puede estar una semana y pico. Luego sí, puede estar el riesgo de lipidosis, de acuerdo, pero sin beber no puede estar una semana. Con eso os lo digo todo y hay que actuar rapidísimamente. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.